Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, vamos delante de tu presencia en este momento, Dios amado, ya que nos presentamos a predicar tu palabra, Dios amado. Te pido de que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de la vida de mis hermanos, de sus mentes, Señor, para que puedan comprender, Dios, sus oídos abiertos para poder escuchar tu voz, Señor amado, y nuestros corazones, Señor, que puedan recibir esta palabra para colocarla en práctica, Dios amado. Yo me dispongo como instrumento tuyo simplemente para que tú hables y no yo, Señor. Todo queda en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, la palabra de hoy se encuentra en Lucas capítulo 18 para que ya lo puedan buscar en sus Biblias. Lucas capítulo 18. Vamos a desglosar todo este capítulo, así que ahí los invito siempre a estar atentos porque cuando el capítulo es largo, ¿cierto? De repente nos tendemos a perder un poquito, pero la palabra es clara y precisa y lo que trae en cómo registró Lucas las parábolas que coloca acá, las enseñanzas, están ordenadas para poder nosotros aprender de la mejor manera. El título de esta predicación se llama Una fe que no se rinde, un corazón que no se engaña. A lo largo de todas las historias que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que el Señor siempre está hablando de fe y de oración. Así que ahí nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Quizás hay respuestas del Señor a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes sabe cómo llegó en el día de hoy, pero sin duda alguna Dios tiene algo que decirle en esta tarde a cada uno conforme a su necesidad. Así que si lo han encontrado, Lucas capítulo 18 en sus Biblias, lo pueden buscar en su celular. Si no, lo vamos a colocar en la pantalla, ¿cierto? Andrea nos va a ayudar. Y si no, puede escuchar también, pero nadie se quedará sin escuchar la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Y dice así en el nombre del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Wow. Fíjense, mis queridos hermanos, que Lucas 18 habla a lo largo de todo el capítulo del estado del corazón delante de Dios. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en estas historias. Y no es que esté partiendo por el final, sino para que podamos comprender de mejor manera qué es lo que dice el Señor. Y fíjense que aquí hay algo bastante claro porque lo que Jesús no estaba buscando era apariencia, estaba buscando una fe genuina. Y es por eso que Él estaba transmitiendo estas enseñanzas. Y es en ese punto en donde nos estamos moviendo ahora. Entonces, para poder partir, ustedes saben que me gusta que podamos analizarnos. Y para poder comprender este contexto, la pregunta que nosotros deberíamos responder en el hoy es, ¿estoy en la iglesia? Sino, ¿cómo está mi corazón delante de Dios? Yo creo que se haga esas dos preguntas. ¿Estoy en la iglesia? ¿O cómo está mi corazón delante de Dios? Y aquí es donde vamos a comenzar de inmediato a analizar esta primera parábola. Porque fíjense que en esta primera parábola que acabamos de leer tenemos dos personajes. Una viuda que estaba buscando justicia y un juez indolente que no teme ni al Señor, decía la palabra que acabamos de leer. Entonces, ¿qué sucede? Que la viuda iba insistentemente y constantemente delante del juez, hazme justicia, y el juez decía, no. La viuda se iba. Ella seguía con su problema, seguía con su situación.
La palabra no nos relata con claridad cuál era el problema. Nos dice, hazme justicia de mis adversarios, o de mi adversario, dice principalmente. No sabemos cuál era el conflicto, la situación. No sabemos lo que le estaba pasando a la viuda, pero tenía que haber sido grave para acudir constantemente delante del juez. Tenía que haber sido algo que la quejaba mucho, que le preocupaba mucho, o quizás el problema cada vez iba escalando más. Pero eso hacía que la viuda insistiera delante del juez. Y tocó la puerta una vez, y tocó la puerta 2 veces. Y yo no le podía decir cuántas veces, pero la palabra dice que iba constantemente delante del juez. Finalmente este juez dice, ok, voy a acceder, porque no vaya a ser que siga insistiendo esta mujer y me colme la paciencia. Y el Señor de esa situación rutinaria, secular, nos saca una tremenda lección. Porque el Señor está llamando justamente ¿a qué? A no rendirse, mis queridos hermanos, espiritualmente. El Señor nos está llamando a que hay que estar constantemente buscando de Él. Porque si ya aterrizamos de inmediato esta enseñanza, el Señor está hablando de la búsqueda en oración de Él. Ante una circunstancia, ante un problema, ante lo que esté sucediendo en nuestras vidas, el Señor nos llama a ser insistentes con Él. Y eso es un llamado a no rendirse. Es un llamado a no tirar la toalla en el buen chileno. Es un llamado a buscar y confiar completamente en Él. Porque si la viuda insistía con el juez, es porque sabía que el juez era el que podía solucionar su problema. Y el Señor está ocupando una enseñanza. Entonces el Señor nos lo está guiando a decir que seamos insistentes con Él, porque el único que puede solucionar y responder y hacer un milagro en su vida es Dios. El problema es que muchas veces nos rendimos, que muchas veces nos cansamos, muchas veces nos agotamos. Y cuando entramos en una fatiga espiritual, que le llamo yo, es donde nos desviamos, donde nuestra mirada se va a lo terrenal. Y ahí eso nos hace desmayar, porque ahí es donde entra el miedo, porque es donde entra la autosuficiencia, es donde pensamos en cómo nosotros podemos solucionar el problema. Pero en nosotros no está, es solo en Dios. Entonces, comprendamos, mis queridos hermanos, que la oración persistente nace cuando entendemos que sin Dios no podemos hacer nada. Ahí es cuando nace la oración persistente, buscando las rodillas que de repente pueden pasar un día, semanas, años. Y hay personas que quizás ni siquiera ven los resultados, pero su oración no queda sin respuesta. Y en algún momento Dios va a entregar la respuesta. Por lo tanto, no pierdan nunca la fe en la oración. Así que comprendamos que, aunque parece que muchas veces Dios tarda, Dios no tarda, mis queridos hermanos. Él está trabajando. Así como lo hemos entonado en más de alguna alabanza, Dios está trabajando cuando Él está en silencio. No es que se tardó, no es que se olvidó, no, es un proceso. Y la justicia llega en el tiempo perfecto, mis queridos hermanos. Recordemos que el jueves pasado hablamos de que Cristo viene pronto. Y ese será el momento máximo de la justicia, mis queridos hermanos. Por lo tanto, no nos desesperemos si es que acaso no vemos la justicia con nuestros ojos. Porque en algún momento en el plan divino llegará el Señor a impartir justicia. Y eso será cuando Él venza el pecado. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando Él venga en las nubes. Cuando ya haya arrebatado a la iglesia. Pero no se desanime, mis queridos hermanos, porque la perseverancia se sostiene en la presencia del Espíritu. Mis queridos hermanos, justamente Dios nos estaba ministrando en esto con los jóvenes. Y fue extraordinario porque fue algo que hizo el Señor. Pero hablábamos de lo siguiente, que cuando uno deja de orar, comienza a enfriarse, mis queridos hermanos.
Entonces, por lo tanto, es el llamado a orar de manera persistente. Tomen el ejemplo de la viuda y lo llevemos a nuestra vida espiritual. Porque los que permanecen en oración son los que estarán listos para cuando Él vuelva o venga por nuestras vidas. Recuerden cómo termina el versículo, porque dice: os digo que pronto les hará justicia. Nuevamente un mensaje del Señor: pronto. Cristo viene pronto, pronto Él hará justicia. Pero recuerden la pregunta que hace ahí: ¿hallará fe en la tierra? No se canse, mi querido hermano. En esta tarde le animo en el nombre del Señor a que sigan adelante, que sigan buscando en oración del Señor. Debemos hacerlo tal cual lo estaba haciendo la viuda. Continuamos la lectura desde el versículo 9 al 14 ahora. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Si se dan cuenta, el Señor estaba enseñando en ese momento a unas personas que estaban ahí. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí ya el Señor está hablando de la autosuficiencia espiritual. Porque fíjense que habían dos personajes. El fariseo. Si todavía no sabemos quién era un fariseo eran maestros de la ley, ¿cierto? Que tenían vestiduras pomposas. Era una forma de apariencia. De hecho, es más, si en este tiempo existieran, y a lo mejor si entrara un maestro judío, ¿cierto?, del Medio Oriente a nuestra iglesia, ¿cierto?, con sus vestiduras, sería demasiado llamativo, muy notorio su ingreso. Y eso pasaba con los fariseos. Y dice que este hombre estaba orando en pie, pecho erguido, cabeza al cielo. Y él simplemente se estaba enalteciendo solo con su oración. 5 veces dijo: gracias porque no soy, gracias porque no soy como él, no soy como ella, no soy como aquel, no hago esto, ayuno 2 veces. Por eso quizás la lectura debería ser así: yo doy diezmo 2 veces a la semana. Así yo creo que estaba el fariseo. No soy ladrón como aquellos. Así estaba el fariseo. Y sin embargo había un publicano, que el hombre con humildad estaba orando, y ni siquiera, la palabra lo dejó registrado Lucas, ni siquiera quería levantar su cabeza al cielo, porque reconocía que él era Dios, porque sabía quién era él. Y él de inmediato estaba implorando la misericordia del Señor, con humildad. ¿Y qué dice el Señor en relación a eso? Se fijó en el fariseo. ¿Por qué? Porque no adoró y simplemente se comparó. No agradeció en nada. Él se justificó solito. Entonces el ego espiritual, mis queridos hermanos, cuando estudiaba esta palabra, veía que es una venda que no te deja ver a Cristo cuando hay ego en tu vida. Sin embargo, el publicano reconoce su pecado, reconoce su error, reconoce que se equivocó delante del Señor, y así se presenta delante de Él y clama por misericordia. Y si se dan cuenta, la respuesta, el Señor dice: Él, el que imploró misericordia y reconoció su pecado, ya bajó justificado por Él. Asimismo debería ser nosotros, porque, mis queridos hermanos, comprendamos de que Dios no responde a la apariencia. Si usted piensa que teniendo una vida religiosa en apariencia, de venir a los cultos, de conectarse a los estudios, y disculpe que a lo mejor sea tan duro de esa forma, pero si su corazón
no hay humildad, no hay humillación delante del Señor, de nada sirve. Déjeme decirle con todo el amor y con el respeto que se merece, pero con la rigidez de la palabra, que está perdiendo su tiempo. Porque lo que realmente hace un cambio delante del Señor es un corazón humillado. Es reconocer nuestro pecado. No sacamos nada con hacernos, simplemente nos estamos haciendo tontos solos. Y eso es lo que el Señor está sacando en esta palabra. Por eso les digo que Él responde a la humildad. Entonces comprendamos que en esta historia, mientras uno se exaltaba, el otro fue justificado por la humildad de su corazón. Qué tremendo es la palabra del Señor. Continuamos con la lectura, pero el capítulo es un poquito largo, pero para poder alcanzar a leerlo todo. Vamos a leer del 15 y el 17. Del 15 al 17. Traían a él los niños para que les tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que ama, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Fíjense, mis queridos hermanos, que Jesús, ya hemos escuchado esta enseñanza, ¿cierto? Y sabemos y comprendemos que tenemos que nosotros recibir el reino de Dios, entrar en los caminos del Señor. Nuestra fe tiene que ser una confianza absoluta como la de un niño. Y eso es lo que siempre hemos aprendido. Pero fíjense que hay un detalle cuando escudriñaba esta palabra. Porque en aquel entonces, fíjense que los niños, para otros maestros judíos, los niños presentaban un estorbo ya entre medio de la congregación. Un niño no era considerado en la época hasta que no comenzaba a contribuir, ya haya sido con una labor menor, con una labor mayor, que los niños entraran justamente al área de educación. Hasta que no contribuían, los niños no eran considerados. Entonces Jesús rompe el esquema. Rompe el esquema. Fue por esa razón que los discípulos los reprendían, porque era lo que habían aprendido y le habían enseñado desde otros lugares, o lo que ellos habían visto, cómo los demás maestros se comportaban con los niños. Sin embargo, Jesús dice: dejadlos venir. La palabra nos muestra de que esta no era una situación puntual, sino que era algo recurrente en el ministerio de Jesús. Entonces eso lo hace más extraordinario, porque ahí la enseñanza cobra mayor fuerza, en donde nuestra fe tiene que ser genuina como la de un niño. Genuina. Y siempre colocamos el ejemplo, ¿cierto? Cuando uno de repente coloca a un niño en altura, cuando recién está caminando, aprende a caminar, y uno le lanza los brazos y salta. Sea de la cama, sea de un mueble, donde usted lo coloque. Bueno, si es más osado y lo hace saltar desde un trampolín y agarrarlo, ya es un tema de cada uno, pero el hecho es que la confianza en que la persona que está estirando los brazos, sea su padre, familia, amigo, lo que sea, lo va a recibir, es plena. Porque se puede lanzar, y de hecho en los adultos pasa eso. Ya lánzate, no me corro. Andan hartos videos buenos así de invitación a la iglesia, pero sucede. Yo creo que incluso más, en los coaching hoy día hacen harto esa prueba, y aún así es difícil confiar. Les dice: ya, júntense dos personas, ya, una de espalda, el otro láncese. Y es difícil a ciegas, pero con el Señor lo puede hacer. Con el Señor se puede lanzar con los ojos cerrados, hacia adelante, hacia atrás, pues, donde sea. Y Cristo va a estar ahí. Confíe como un niño en su fe, en Dios, en el Señor. Amén. Así que comprendamos de que el reino no se recibe con lógica, mis queridos hermanos. El reino de Dios no se recibe con pensar cómo va a funcionar. Se recibe con confianza. Así de sencillo. Continuamos, Andrea. Ahora sí, del versículo 18 hasta el 29. Esta es una sección un poquito más larga. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay
ninguno bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. Amén. Fíjense que aquí tenemos otra historia donde habla sobre un joven rico. Dice que era un principal. Lo más probable es que haya sido una persona importante dentro de la sinagoga, ¿cierto? Porque sabemos que los principales eran personas administrativas dentro de la sinagoga. Y tenía mucha plata esta persona. Entonces él se acerca, y lo más probable es que quizás hayan habido más personas, y él hace una pregunta que es clara. Le dice: Señor, maestro bueno. Y fíjense que Jesús lo primero que hace es ubicar la situación, porque él le dice de una manera muy estratégica, le enseña a Jesús, y es extraordinario ver en la forma en que Jesús enseñaba. Porque él le dice: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno hay uno solo, Dios. De inmediato Jesús toma la situación y, al conociendo su corazón, lo guía de inmediato a que comprenda que el único bueno en la tierra es Dios. El resto somos todos pecadores que, si hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador, redimidos por la gracia de Dios. Esa es nuestra realidad. Entonces él le dice: ¿qué haré para heredarlo? Ya de inmediato Jesús se da cuenta desde dónde está saliendo esa pregunta, porque esa pregunta no está saliendo desde la fe, está saliendo de la capacidad que el joven pensaba que tenía. Entonces el Señor comienza a enumerar los mandamientos: no hagas esto, no adulterarás, no matarás, ¿cierto? Y como era un principal de la sinagoga y lo sabía, y él colocaba en práctica, ¿cierto?, quizás estos mandamientos, porque los fariseos, una de las cosas en las que ellos se jactaban eran que cumplían la ley al pie de lo que decía. Para ellos no importaba lo que había dentro del corazón, sino que se cumpliera la ley. Para ellos eso era lo que sucedía. Entonces, mis queridos hermanos, resulta que Jesús, al darse cuenta que no preguntó desde la fe y preguntó desde su capacidad y le hizo los mandamientos, Jesús expone su corazón, porque él le dice: yo he hecho todo esto, lo he cumplido. Entonces pensó que ya estaba al paso de poder heredar la vida eterna. Y sin embargo, Jesús le demuestra que no era falta de conocimiento lo que el problema que él tenía, era falta de entrega. Porque le dice: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres, ven y sígueme. Y ahí realmente se reveló el corazón de este joven. ¿Por qué? Porque la palabra dice que se entristeció. ¿Por qué? Porque iba a perder su comodidad, iba a perder su estatus, iba a perder eso que en la sociedad le daba un prestigio, iba a perder los privilegios que él tenía en ese momento. Habían cosas, mis queridos hermanos, que eran bastante difíciles en ese momento, por ejemplo, como comer carne. No todos comían carne, por ejemplo, solamente los
adinerados en aquel entonces. Entonces son cosas que a lo mejor estaba pensando este joven. Pero sin embargo, no estuvo dispuesto a hacerlo. Entonces, las verdades que nosotros podemos sacar de esta enseñanza es que el problema no son las riquezas, mis queridos hermanos. Y eso comprendámoslo. El problema es el lugar que ocupan en el corazón. Y fíjense que a lo mejor hoy día en nuestras vidas no hay riquezas. Hablar de riquezas, ¿cierto? Puede ser demasiado extravagante quizás para entregar una enseñanza. A lo mejor en nuestra vida no hay riquezas, mis queridos hermanos. Puede ser la realidad de nosotros. Pero el problema en nuestras vidas actual, llevándolo a una aplicación práctica, pueden ser las cosas que ocupan el lugar del Señor. ¿Está dispuesto a dejar aquellas cosas que le acomodan, que le gustan y que están ocupando el lugar del Señor? Si nos damos cuenta que si nos posicionamos frente a esa pregunta, nos encontramos en la misma situación que este joven. Porque a lo mejor nuestro ánimo se puede ir para un lado, nos podemos entristecer, porque Dios nos está llamando a dejar aquellas cosas. Y hay algo que nosotros tenemos que comprender, mis queridos hermanos, es que Dios no compite por el primer lugar en su vida. Dios lo exige en primer lugar en su vida. Dios no compite con nadie. Somos nosotros quienes empezamos a hacer esta competencia con el pecado. Por lo tanto, comprendamos que todos tenemos algo quizás que ocupa ese lugar y tenemos que sacarlo de nuestras vidas, mis queridos hermanos. Un corazón que no pone a Dios primero no puede seguir a Jesús simplemente. Así de sencillo. Este joven no lo siguió porque no estuvo dispuesto. Que no sea nuestro caso, que no sea su caso, porque el Señor prometió que si nosotros le colocamos en primer lugar y sacamos esas cosas de nuestras vidas, tendremos un lugar con Él. Y eso es una promesa del Señor. Se lo dijo a Pedro, a ese Pedro que siempre era impulsivo para preguntar y para decir, se lo respondió a él claramente. Y Andrea, avancemos, versículos 31 y 34. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras le era encubierta y no entendían lo que les decía. Jesús aquí está anunciando su muerte. Es la segunda vez, si hemos seguido, ¿cierto?, el relato de que hemos estado estudiando en Lucas, es segunda ocasión en que Jesús anuncia su muerte. Y Jesús lo que está diciendo es que su camino, la ida a Jerusalén, no era un éxito terrenal. Algunos los veían como tal. En el próximo capítulo, no voy a hacer un spoiler, pero viene un momento glorioso, que es cuando viene la entrada triunfal. Pero pongan atención a los detalles cuando la persona que viene lo predique, porque hay uno que nos podemos pasar por alto, y es que mientras todos celebraban, Jesús lloraba. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús le está diciendo a los discípulos, le está explicando lo que viene, que será golpeado, será azotado. Y yo creo que nosotros no dimensionamos ese punto. Finalmente el camino era el sufrimiento, la muerte y la resurrección. Comprendamos, mis queridos hermanos, que la muerte y la cruz no fue un accidente en el camino de Jesús. Siempre fue el propósito del Señor. Por eso el Señor fue al Getsemaní a orar, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Por eso Jesús, cuando va entrando a Jerusalén, mientras todos van ahí colocando las ramas, los mantos para que Él pase, Él ve la condición. Porque mientras uno les decían, trae tu paz, Él les decía, si supieran cuál es mi paz, que era la salvación que nosotros hemos obtenido hoy día por la resurrección, en donde Él le ganó a la muerte y venció al pecado.
Ese era el plan siempre del Señor. Entonces, los discípulos en ese momento no entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Y fíjense qué aplicación sacaba de este pasaje. Hoy día muchos, mis queridos hermanos, escuchan, pero no comprenden lo que implica seguir a Cristo. Y eso muchas veces es una realidad en nuestra vida. Seguir a Jesús no es solo recibir bendición, es abrazar su camino. Y eso es algo que nos cuesta entender. Porque seguir a Jesús no siempre se trata de bendición. Nosotros con mi esposa estuvimos en una reunión hace muy poco por otro tema, tiene que ver con la misión, y un pastor nos decía: jóvenes, chicos, nos decía, prepárense, porque los momentos difíciles en el Señor son completamente superiores a los momentos de gloria en el Señor. Hermano, uno podría decir, pero ¿y esa palabra, hermano? Pero es la realidad, es la realidad. Muchas veces nos toca más llorar que la alegría, ¿cierto? Pero cuando llega el momento de gozo, es completamente superior a los problemas. Porque cuando está la paz del Señor, cuando está su amor, su Espíritu Santo animando, diciendo que Él está ahí, es donde mayormente vemos la gloria del Señor. Es por eso que pasan las situaciones difíciles en nuestras vidas, para ver la gloria del Señor y su poder. Entonces, mis queridos hermanos, no se desanime, porque el caminar puede ser complejo, pero al lugar donde vamos es completamente extraordinario. Un día no habrá más llanto, no habrá más lágrimas, no habrá dolor alguno ni enfermedad, solamente adoración al Rey de Reyes por los siglos de los siglos. Vamos ahora del 35 al 43 y aquí termino. Sí. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbelo, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas. Amén. Con esto termino, mis queridos hermanos, y así termina el relato de Lucas. Nos habló de la oración, nos habló de ser persistente, nos ha hablado de no desmayar, nos ha hablado de dejar aquellas cosas que ocupan el primer lugar de Cristo. Nos ha hablado de que Él era necesario que tuviera que morir para la salvación de nuestros pecados. Y este capítulo termina con algo extraordinario. Jesús iba pasando. Jesús iba pasando. Y en ese caminar en el que Jesús iba, en su dirección, había un ciego en el camino. El ciego estaba mendigando. Y no había mejor lugar para mendigar si es que él no tenía una forma de conseguir recursos, porque cada vez que había peregrinaje, los peregrinos que iban hacia Jerusalén eran bastante generosos. Dejaban alimentos, dejaban dinero. Entonces era un buen lugar para estar. Pero resulta que el ciego había escuchado de hablar de Jesús Nazareno. Y cuando él pregunta, reconoce su voz. Y en ese momento, ¿qué es lo que él hace? Él tuvo la oportunidad, tuvo una sola oportunidad delante de Jesús y no la desaprovechó. Y comienza a decir: Jesús, hijo de David,
vinieron a callarlos. Muchas veces en su vida aparecerán personas que le dirán: oye, córtala, no sigas, no insistas, no es necesario, ¿a qué vas a la iglesia? Habrán algunos más osados que le dirán: Jesús no existe. He escuchado y leído argumentos, mis queridos hermanos, psicólogos intentando de justificar esto, de que Jesús es simplemente algo psicológico para poder traer paz mental a uno propio, a cosas así. Pero cuando aquellos que han aceptado al Señor comienzan a darse cuenta de lo que sucede al dentro, cuando llega el Espíritu Santo, sabemos que es algo más que eso. Jesús estaba pasando y era su oportunidad. Clamó con insistencia, sin vergüenza y con fe, mis queridos hermanos, porque cuando lo hicieron callar, Él gritó más fuerte todavía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esas fue simplemente las palabras del ciego para que Jesús fuera lo suficiente y detuviera su camino. Jesús se detuvo. Tráiganmelo, dice. Tráiganmelo. Ustedes se darán cuenta. Disculpe que de repente me fije en estos detalles, pero soy demasiado observador. Ustedes no sé si están analizando que aquellos que estaban haciendo callar al ciego, luego tenían que traerlo. Ellos mismos tuvieron que traerlo. Pasa al ciego y le dice: ¿qué quieres que te haga? Dame la vista nuevamente. Estoy parafraseando. ¿Saben lo que dijo Jesús? Recíbela. Ay, hermano, pero eso es lo que dice el texto. Sí, recíbela. Una sola palabra le bastó a Jesús para devolverle la vista. Una sola instrucción bastó para que Jesús le devolviera la vista. Una sola oportunidad, una sola palabra, y el poder de Jesús se derramó en plenitud sobre ese ciego. ¡Wow, mis queridos hermanos, qué tremendo! Porque ese Cristo es el que nosotros estamos adorando en esta tarde. ¿Qué pasó con el ciego? Y esto es lo extraordinario, porque a diferencia de otros milagros que hemos visto, como los leprosos, ¿cierto? Y cuando Jesús sana a los leprosos, todos se van y uno solo volvió. Este ciego no tenía sentido. Estaba detenido en un camino. Este ciego quizás su familia lo había despreciado, por eso estaba ahí. Este ciego estaba rechazado por la sociedad porque no podía hacer mucho. Y este ciego se encontró con Jesús. Jesús le recobró la vista, hizo una sanidad física, pero también hubo una sanidad espiritual, porque este ciego, después de ese momento glorioso en su vida, en donde a lo mejor nadie se había detenido a conversar con él, le siguió. Dice que él era parte de los discípulos que iban con Jesús, y él le iba adorando y exaltando, él iba glorificando lo que él había hecho. Finalmente el ciego se volvió un testigo de Jesús y comenzó a predicar de la grandeza que había hecho él en su vida. Él, me lo imagino, con el gozo. Mis queridos hermanos, no nos dice la edad, pero fíjese quizás cuánto tiempo llevaba ciego. Ese hombre tiene que haber ido con una alegría tremenda diciendo: Él es Jesús, Hijo de David, y me sanó. Es real, es vivo. Lo que dicen de él es cierto. Lo que dicen aquellos de que este es un hombre que saca demonios por nombre de demonios, aquellos que dicen de que este es un líder de una secta, es mentira. Él me sanó, no me cobró nada, lo hizo gratuitamente, simplemente atendió mi necesidad. Hermanos, ese es Jesús. Ese es nuestro Dios. Es Él al que nosotros estamos adorando en esta tarde. Y así como Él lo pudo hacer con el ciego, lo puede hacer con tu vida. Quizás hay algo que está sucediendo hoy en nuestra vida. Y a lo mejor no es físico, puede ser algo espiritual. Lo que no tiene que pasar en su vida, mi querido hermano, es lo que pasa como muchos hacen. Algunos claman cuando necesitan, pero se alejan cuando reciben. Y eso no debe ser nuestra forma, porque el milagro no es el final. Y esta frase me gusta mucho cuando la estoy apuntando, porque el milagro no es el final. Aquí lo vemos en el ciego, sino es el comienzo de una nueva vida siguiendo a Cristo. Extraordinario, mis queridos hermanos. Lucas 18 nos deja preguntas como para poder meditar nosotros en este momento. ¿Qué corazón tengo? ¿Uno que persevera o uno que se rinde?
¿Tengo un corazón humilde o autosuficiente? ¿Uno que está confiado o está endurecido? ¿Uno rendido o dividido? ¿Uno que clama o que dejará pasar su momento? Mis queridos hermanos, así como termina este capítulo, quiero terminar esta predicación. Jesús está pasando. Jesús está pasando hoy. Y esta puede ser su única oportunidad. ¿Qué hará? ¿Acudirá al Señor? ¿Le orará con todo su corazón diciéndole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Mis queridos hermanos, les voy a invitar a nuestro hermano Jan que podamos entonar una alabanza y que tenga un momento de oración y de conexión con el Señor. Si alguien necesita oración, y en este caso ese llamado, si es un llamado por sanidad física, si necesita oración espiritual, si por el motivo que sea, mis queridos hermanos, Jesús hoy día está pasando, puede ser la oportunidad. Queda abierta la invitación mientras entonamos una alabanza y posteriormente estaremos orando. Pero no